está referido a parte del engranaje de un poder del Estado tan importante, sin que eso deje de señalarse que los otros no tienen la misma importancia, pero considero que en este caso eh, lleva de suma importancia como es el Poder Judicial y sus trabajadores. No olvidemos que era un clamor de los trabajadores judiciales el reconocimiento de una ley especial para un trabajador que por su naturaleza, de sus funciones y la exclusividad, fíjense ustedes, de las funciones que desarrolla, se hacía necesaria una toma de decisión como es estar frente a una ley como la que ahora nos convoca para efectos de comentarios. Diré en principio que esta ley, la 30.745, es el resultado de, ¿por qué no decirlo?, una participación muy activa del entonces presidente de Berlín, Rodríguez Apolinario, porque este clamor de los trabajadores judiciales, digo clamor y no temor, de los trabajadores judiciales, se había reflejado en una norma judicial, de una norma legal. Hasta antes de eso se consideraba a los trabajadores judiciales dentro de la famosa ley Servir, y cuya aplicación cada vez la vemos más lejana y cada vez son más las instituciones, los poderes del Estado, ministerios, organismos constitucionales que reclaman su exclusión. De forma tal de que cuando el presidente del Poder Judicial inicia las gestiones porque esto se cristalice, hay un puente que transita y es bien recibido, en conclusión, por la congresista Aramayo, por el presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, y que, dejando de lado el trabajo de comisiones, exonerando de ese trámite que muchas veces es el que de alguna manera entorpece el camino de una norma legal que ingresa al Congreso, que en este caso en concreto habían ingresado, por ejemplo, por iniciativa del Poder Judicial y por el valioso aporte del doctor Duverlí Apolinar Rodríguez Tineo y su gestión, hacen que esta norma, con el trabajo conjunto de los sindicatos y federaciones que forman parte del Poder Judicial, los magistrados designados en su momento, una mesa de trabajo, el propio Congreso de la República, exonerando, repito, del trabajo de comisiones, haga que esto resulte viable a través de una norma legal que obtuvo 99 votos a favor. Que ya dice mucho de voluntad política, ¿no? Porque quizás si esto no fuera de suma urgencia, no hubiera corrido la suerte que corrió. Hubiera pasado a comisiones y probablemente terminaría archivado. Para eso, como reitero, juegan un papel importante para la cristalización de una norma que se reclamaba importante para el trabajador judicial y personalmente, y para muchos, considero yo, resultaba necesaria, porque los magistrados tenían su ley de carrera judicial, se tenía la ley orgánica del Poder Judicial, pero no había una norma en específico y especial
que tratara de un tema tan, pero tan necesario como era la ley de carrera del trabajador judicial, por las particularidades del propio trabajo del trabajador judicial, vinculada, como lo vamos a ver dentro de algunos minutos, a esa exclusividad que se le solicita, salvo labores de enseñanza, que hacían pues necesario tomar una decisión como la que efectivamente se cristalizó con la promulgación de la ley de la carrera judicial y que se materializó más aún con la emisión por parte del propio Poder Judicial, conforme lo establece la ley, del reglamento. Debemos decir adicionalmente que el trabajo de los magistrados del Poder Judicial necesitan de ese otro componente importante que constituye tanto el trabajador jurisdiccional como el trabajador administrativo de este poder del Estado. Son importantes. Más de una vez lo he dicho, en más de un escenario, que no puede ponerse un motor de Mercedes-Benz en un tico. Y literalmente eso es lo que pasaba, porque económicamente hay una diferencia sustancial entre los ingresos de los magistrados y las responsabilidades obviamente que tienen en sus manos y las responsabilidades que tienen también la parte administrativa como apoyo a los magistrados y a su labor, así como los propios trabajadores de la actividad jurisdiccional, desde los relatores de la Corte Suprema hasta los secretarios de un juzgado de paz de un distrito dentro de todo el territorio de la República. Eso se hacía necesario. El comparativo dentro de los propios trabajadores en relación a sus ingresos, realmente dentro de los órganos o de la Administración de Justicia, mirando hacia la Academia de la Magistratura, mirando hacia el Consejo Nacional de la Magistratura, a la Academia de la Magistratura, a la propia, al propio, inclusive hasta algunos casos al propio Ministerio Público, hacía necesario de adoptar una medida como la que se adoptó, significando con ello un paso, creo yo, importante para que los trabajadores del Poder Judicial, ahora sí dotados con una ley de carrera del trabajador basada en principios de meritocracia, de ingreso a través de concursos, de capacitación constante, puedan lograr atraer también, fíjense ustedes, buenos cuadros. Una de las principales falencias de este poder del Estado es precisamente ese, el de no poder atraer cuadros porque los ingresos, como es lógico, no resultan significativos. Frente a, como lo hemos dicho, otras instituciones dentro del sector justicia, y ya ni hablar en relación a la actividad privada. El panorama realmente es todavía preocupante, por decirlo menos, porque se había convertido el Poder Judicial en una cantera de formación de personal que finalmente recalaba o variaba su rumbo hacia otras instituciones en búsqueda de ingresos que le permitieran un trabajo digno y una remuneración acorde a las responsabilidades asignadas y que no iba a la par definitivamente. Pero que no solo termina diciendo que es en garantía de esa famosa escala remunerativa, que haga atractivo, que haga decente, por qué no decirnos, el sentirse un trabajador del Poder Judicial,
sino también el establecimiento de una carrera que le permita aspirar y ascender dentro de la institución, no solamente en búsqueda de mejores ingresos, sino también en búsqueda de sus capacidades que le otorguen satisfacciones personales desde el punto de vista académico. Ese es el panorama. Ese era el panorama que se tenía, muchas veces reflejándose en paralizaciones muy largas, casi siempre, todas ellas hacia octubre, noviembre, todos los años, que hacían más pesada aún la carga procesal, porque habían reprogramaciones de audiencias, habían postergaciones de diligencias, y por qué no decirlo, un aproximado de que en cada paralización de una pérdida de ingresos propios de alrededor de 50 millones de soles por cada paralización en promedio, ¿no? Ese es el panorama que se tenía, que tiene que seguir esa ruta. Quizás el doctor, el expresidente del Poder Judicial, Duverley Rodríguez, no esté hoy presidiendo la institución, pero creo que en la coyuntura actual tampoco se debe dejar de perder ese norte ya marcado por la ley, por su reglamento, sino también se tiene que buscar la oportunidad de lograr reivindicaciones económicas que para los trabajadores del Poder Judicial resultan de todo justas y que de verdad no parecía digno, por qué no decirlo así también, que cada año estén en búsqueda de un bono que les permita de alguna manera compensar sus bajos ingresos en la institución. Lógico es que en esa mirada, en ese panorama, no hay justificación alguna para la corrupción. Pero quizás, y solo lo planteo en condicional, sirva muchas veces de caldo de cultivo para cuestiones irregulares que de antemano debemos rechazar, pero que sin embargo muchas veces se podía apreciar que tenían como origen este tipo de inequidades que sucedían con el trabajador judicial. Estas y no otras, siendo parte de este poder del Estado, es la que me ha llevado a plantearles esta noche, conversar con ustedes sobre este apasionante tema, esta novedosa, por primera vez histórica, ley de carrera del trabajador judicial que no tiene parangón, o sea, no tiene un antecedente normativo de igual naturaleza. Por eso es que de los múltiples regímenes especiales que en el Perú suelen crearse con una facilidad casi automática, ¿no? Del pescador, del artista, del futbolista, del empleado del hogar, entre otros, de las pymes, del trabajador agrario. ¿Por qué no decirlo? Se hace necesario de alguna manera para un sector que desde el punto del análisis normativo, honestamente, no desde el punto de vista, fíjense ustedes, de incentivar cierto sector, sino, o de promoción de determinado tipo de carrera, sino por el contrario, una carrera que por su naturaleza de las labores realizadas la hacían distintas a la de cualquier otro trabajador del sector público, y que por lo cual
encontramos muchísima razón en la emisión de esta norma legal ya cristalizada, ya promulgada y en pleno proceso de implementación. Hemos dado algunos minutos a esta pequeña introducción y a la necesidad de ser tratado este tema. Como en otras ocasiones manejaremos un esquema de 1 hora en promedio. Espero que el público vaya incrementándose a medida de que comprendo yo también las dificultades que a veces implica hacer estos tipos de eventos los días de semana, pero no está de más decir que esto es una plataforma y esto es lo bueno del sistema virtual, es que pueden ustedes recurrir, escuchar, repasar, volver, regresar en el momento que ustedes lo requieran. Y aún no todos puedan soportar esta jornada tan larga, pues de 4 horas sobre esta ley. De seguro tienen la posibilidad de la consulta a través de la plataforma de Gaceta Laboral, donde este tipo de grabaciones quedan constantemente perenizadas para que ustedes, en la disponibilidad de sus tiempos, de sus jornadas, por qué no decirlo, de sus tiempos de capacitación que se pueden dar durante el día, puedan ir repasándolo, no solo seguramente, sino fíjense ustedes todo el diplomado que ha ido discurriendo a raíz de estas semanas que han pasado, ¿no? Dicho esto, no queda más que comenzar al trabajo en concreto. Yo creo que queda claro a dónde apuntamos en la novedad de la norma, en la posibilidad de no haber, en la circunstancia de no tener un antecedente normativo pero tan específico, con esas líneas tan marcadas, con una línea de principios en la ley, con una línea del ingreso a la institución, con una línea de capacitación como algo importante, como el tema de la inducción que resulta pero tan significativo, con esa posibilidad del régimen administrativo y las responsabilidades para los funcionarios tanto del área administrativa como del área jurisdiccional, y que esta noche estoy seguro nos va a generar más de una inquietud y espero verla en el transcurso de esta noche, armándose un poco a través de las preguntas que ustedes puedan plantear. Entonces lo vamos a hacer un poco así. Manejemos un esquema de 1 hora, 1 hora y 10. Hemos empezado un poquito antes. Y luego hacemos una pausa, tanto ustedes como yo necesitamos pues unos minutos también de descanso, tomarnos un aire, y luego retornamos por 1 hora más y así haremos que esta jornada entre preguntas y exposición pueda tornarse atractiva, y para cuando lo vean sería ideal que planteen las preguntas, pero cuando lo vean pueda quedar satisfecha cualquier inquietud que puedan tener. Bueno, sin más, empecemos entonces. La ley, el tema normativo, donde se origina, la tenemos en la ley 30.745, denominada Ley de la Carrera del Trabajador Judicial. La misma fue promulgada, fíjense ustedes, por el Congreso de la República bajo la figura de la reconsideración o su insistencia, ¿no? En su texto aprobado por el Pleno del Congreso el 11 de enero del año 2018, en este año, la que, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución del Perú, ordenó el presidente del Congreso, dado que insistieron en la necesidad de su publicación
y su cumplimiento, siendo que esa insistencia producida el 2 de abril del año 2018 hizo que al día siguiente, el día 3, se publicara en el diario oficial El Peruano. Y como hemos ya manifestado, esta ley había sido, contaba con el apoyo de 98 congresistas de la República y también por el valioso apoyo, iniciativa legislativa por un lado del Poder Judicial, apoyo a la congresista Aramayo que hace suyo el proyecto, un trabajo decidido del entonces presidente del Congreso, congresista Galarreta, del propio presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, y que contaba con el, digamos, puente que había generado para que circule y que había sido construido piedra a piedra por el presidente entonces del Poder Judicial, Duberlé Apolinario Rodríguez Tineo. Ese es un poco el escenario, el antecedente normativo, el origen de la norma. Fíjense ustedes la voluntad de un presidente del Poder del Estado como es el presidente del Poder Judicial, la voluntad política habida por los señores portavoces por dispensar de las comisiones a esta ley y finalmente materializada en una norma legal publicada, como hemos señalado, el 2 de abril del año 2018. ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo se estructura la ley? Ya habíamos avanzado algo con ese tema, pero ¿cómo se estructura? La ley de la carrera del trabajador judicial tiene la siguiente estructura. Un título preliminar que contiene los principios rectores de la carrera del trabajador judicial. Estaba yo estudiando Derecho allá por el año 1984 y en alguna oportunidad, y eso me quedó grabado, escuché al entonces senador de la República, Rodríguez del Villar, que decía que los principios rectores eran como el cauce del río. Y eso es precisamente este título preliminar. Contiene, digamos, los faros, los cauces por donde va a transcurrir toda la ley. Y transversalmente va a inspirar a la ley de carrera judicial. Veamos después que su complemento, o sea, el reglamento, como es lógico y legal, no podía rebasarlo y por lo tanto hace suyos muchos de esos principios rectores que contiene la carrera judicial. Entonces, la ley de carrera judicial contiene un título preliminar donde encontramos los denominados principios rectores de la carrera del trabajador judicial. Un título primero que contiene disposiciones generales, un título segundo que contiene todo aquello sobre el ingreso a la carrera judicial, que incluye disposiciones generales para ello, así como la forma de nombramiento y designación. Ya dijimos, principios por un lado, que forman un cauce por donde va a transcurrir la ley de carrera, luego disposiciones generales de la norma, luego vamos a encontrar el título segundo que contiene las formas de ingreso, el nombramiento y la designación, para luego entrar a un tercer título importante también, que es la capacitación de los trabajadores judiciales. Y cuando hablamos de trabajador judicial, no solo estamos hablando de los trabajadores digamos, dedicados al apoyo
jurisdiccional, sino también a los trabajadores de la parte administrativa, que vienen a ser un apoyo y complemento a la labor del magistrado y de los trabajadores propiamente dichos. Dentro del título cuarto ya se va a tratar un tema muy importante para la situación laboral del trabajador. No solamente entonces su nombramiento, su ingreso, nombramiento y designación, la importancia de la capacitación en el título tercero, sino que en el título cuarto, fíjense ustedes, se va a desarrollar lo referente a los deberes, a los derechos que tienen los trabajadores de la carrera judicial, así como también las prohibiciones, las incompatibilidades, el régimen remunerativo, los beneficios que pueden percibir, y un factor que de verdad quedé gratamente sorprendido cuando revisaba la ley, porque si algo se cuestionó en algún momento en la ley Servir, es precisamente el tema que viene, ¿no? La negociación colectiva dentro del Estado, y en este caso dentro del Poder Judicial, teniendo al frente muchas veces principios como el de economía, el de equilibrio presupuestal. Cuando observé la ley ya promulgada y publicada, fue uno de los temas que más me llamó la atención, ese decidido ingreso a una ley como es la ley de carrera judicial, y su importancia de tratar aquellos temas que ya el Tribunal Constitucional había señalado, que no solamente cuando se habla, entre otros, de la negociación colectiva, se habla también de que esta no es solo para los trabajadores de la actividad privada, sino para los trabajadores en general, y por qué no decirlo, a lo mismo que incluye de un poder del Estado como es el Poder Judicial, que en este caso la propia ley dedica a algunos de sus artículos, y que, como veremos también en paralelo, también dedica el reglamento de la ley, cuya participación de los sindicatos, de las federaciones de los trabajadores del Poder Judicial, seguramente, y esto lo planteo en condicional, han tenido un rol participativo importante en este tema. Para, en un quinto capítulo, tratar un tema también importante. Lo es un personal con un ingreso mediante concurso, con reglas claras. Lo es un debido nombramiento y designación. Lo es una capacitación, un establecimiento de los derechos y obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades, la posibilidad de una remuneración digna, la posibilidad que esos ingresos sean inclusive negociados a través de la negociación colectiva, pero lo es también qué pasa con el tema disciplinario. Y sin duda, lo es y lo fue hasta antes de esta norma, porque había que tomar una decisión con reglas total y absolutamente claras ante inconductas que puedan cometer los trabajadores judiciales. Porque si bien es cierto, tienen estos derechos a un ingreso, a una carrera basada en la meritocracia, basada en un nombramiento y una designación con arreglo, y que eso le otorgue derechos, entre los principales la capacitación, también lo es el tema de los sujetos disciplinables, las faltas, las sanciones, el propio procedimiento disciplinario, la terminación de la carrera judicial. Lo es, estableciéndose en esta ley sus fines y principios del proceso disciplinario. Finalmente,
la estructura de la norma nos lleva a solo 4 disposiciones complementarias finales, una de ellas de suma relevancia, como lo vamos a ver en su oportunidad, que es precisamente la que tiene que ver con la escala remunerativa. Y en la importancia precisamente el tema de la escala remunerativa ya viene a ser el primer escalón para una reivindicación que, como hemos dicho en la introducción, se hacía necesaria, se hacía vital para un poder del Estado que muchas veces se encontraba y generaba abismos dentro de la propia institución, entre el personal que presta apoyo, sea este administrativo o jurisdiccional, y los propios magistrados, pero que en conjunto tenían que caminar hacia un solo destino, que es el de prestar apoyo a la solución de los conflictos, es el de solucionar incertidumbres jurídicas y finalmente es buscar la paz social en justicia, que no puede, como lo hemos dicho hace un momento, correr solo y depender única y exclusivamente en la función de un magistrado, sea este desde el juez de paz hasta el juez supremo, sin el vital apoyo de los trabajadores judiciales, sean estos jurisdiccionales, sean estos administrativos. Por eso, se deja claro también dentro de esas 4 disposiciones la exclusión de la ley servil para el trabajador de carrera judicial, y se ordena la emisión de un reglamento por parte del Poder Judicial, y finalmente se ordena la derogación de las normas que se opongan a la ley de carrera judicial. Esa es la estructura que esperamos esta noche podamos compartir, podamos verificar algunas de las situaciones que han venido llamando la atención de no solo, fíjense ustedes, los miles de peruanos inmersos directamente en la aplicación de la norma, me estoy refiriendo al trabajador judicial, sea este del área administrativa o sea este del área jurisdiccional, sino que a los propios justiciables, porque ¿cómo entonces poder interponer una queja de una conducta si las reglas claras no las tengo? Si no sé si me voy a referir a las normas del servir, que aplicables a todos los trabajadores de la administración pública, o me voy a referir a las normas específicas, como sucede en este caso, ante una inconducta. Ese es un poco el panorama, señores, de la estructura de la ley. Luego, como lo vamos a ver, cuando la vamos desarrollando, resulta de importancia señalar que vamos a hacer en forma concordada ese análisis, y soy sincero, estamos trabajando el tema de comentarios y de esta ley, y yo solamente acerca de eso haré un análisis descriptivo de la norma. Por ahora, un análisis descriptivo. Dejaré sentados, sí, algunas apostillas sobre los temas que contiene, y espero, si no es este año, nos queda ya muy poco, estamos en octubre, sino hacia mediados de los primeros meses del próximo año, ya ir con un análisis no solamente crítico. Acordémonos que esta norma tiene muy poco tiempo, en estos días cumple 6 meses, y si no busquemos hacer por ahora un análisis descriptivo, quizás con algunas inquietudes, unas apostillas, les he dicho yo, unas pequeñas
pie de página, llamémosle así. Y finalmente trabajemos en que más, creo yo, hacia marzo, presentarles seguramente también a través de Gaceta Laboral un tema de comentarios a la ley del trabajador judicial y su reglamento, porque se hace necesario que la ley, como cualquier norma, merezca también un espacio de implementación y, por qué no, de asentarse en su aplicación, lo que haría más rica y de repente muy apresurada a realizar algunos comentarios críticos en este momento, dado que aún no se ha asentado, digamos, tiene solo 6 meses. Ya estamos en llamémoslo, una tercera etapa, que es en el trabajo que están haciendo, entiendo, el Ministerio de Economía con el Poder Judicial para determinar el dispositivo legal que autorice la posibilidad de materializar la escala remunerativa, que también es parte de la norma por imperio de la primera disposición complementaria y final. Veamos ahora